¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de los alimentos que te ayudan a tener muy buenas digestiones. Pero antes de nada, recordarte que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal, dándole a ese botón ahí me ayudas muchísimo y a ti no te cuesta nada. Y sin olvidarte que puedes seguirme en todas las redes sociales para no perderte todo el contenido que estoy subiendo cada día. Bueno, ¿qué alimentos nos ayudan a tener unas buenas digestiones? Pues la realidad es que te he engañado con el marketing. No hay alimentos que te ayuden a tener buenas digestiones, es decir, los alimentos per se no van a hacer que tú tengas buenas digestiones. De hecho, todos los alimentos generan un trabajo a nivel estomacal, intestinal, que durante un periodo nos hacen sentir con cierta incomodidad. Pero sí que hay alimentos que nos hacen tener muy malas digestiones, que son los que tenemos que evitar la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo, y que su consumo además crónico es lo que da lugar a que poco a poco se vaya dañando toda la función digestiva, se vaya dañando el estómago, se vaya dañando todos los procesos, la microbiota y con el tiempo tengamos cada vez peores y peores digestiones. Entonces debemos buscar evitar estos alimentos, que sobre todo ¿cuáles son? Pues los productos procesados, ya lo sabemos, todo lo que es bollería, patatas fritas de bolsa, productos azucarados, todo este tipo de alimentos nos generan malas digestiones, pero también podríamos tener alimentos como pueden ser los alimentos que provengan del trigo, muchos cereales, sobre todo que contengan gluten, incluso las legumbres generan bastante problema a nivel intestinal que debemos tener en mente. No me voy a meter hoy en específico a hablar de ello. Sí que quiero que tengas en mente que para tener unas buenas digestiones es imprescindible que tengas una buena acidez estomacal. Justamente te subí un vídeo para cómo recuperar tu acidez estomacal que te recomiendo que lo veas porque justamente tienes consejos muy prácticos porque de esta acidez estomacal depende todo el proceso digestivo y muchas personas realmente la han perdido. Esto es lo que da lugar a que alimentos más, por así decirlo, que necesiten un entorno más ácido para la digestión, como puede ser la carne o incluso algún queso curado, le generen más problemas digestivos. Pero no es cuestión del alimento, es cuestión del estado de su estómago. De hecho, los alimentos que más fáciles se digieren son las carnes, son incluso los productos como el pescado. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está totalmente preparado para digerir estos alimentos y además no generan ningún tipo de alergia, ningún tipo de reacción. Como siempre digo, una vez que tengas tu buena acidez estomacal, prueba a comerte simplemente un entrecot, ¿vale? De carne roja. Si tienes miedo a la carne roja, mira este vídeo. Con su buena grasa y no comas nada más. Ya verás cómo va a ser la mejor digestión de tu vida, la digestión más ligera del mundo. Por eso, ante muchos problemas en muchas personas a nivel de intestinal, crónicos o incluso una dieta carnívora puede ser interesante para hacer como un pequeño reset y que la persona pueda a partir de ahí sanar y ir recuperando poco a poco la tolerancia a todo el resto de alimentos de los que ha perdido. Entonces, no hay alimentos que mejoren las digestiones, ¿vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, pues la piña, alguna otra fruta, sí que tiene alguna enzima digestiva y que puede ayudar, si la tomamos antes de comer, a mejorar un poquitín la digestión, pero estos son nimiedades, es decir, no va a ser el cómputo global importante y no hay alimentos que en sí mejoren las digestiones. Lo que podemos tener es un buen estómago con una buena acidez y un buen intestino, un intestino saludable, que tiene un buen tránsito, que tiene una microbiota equilibrada y con esto es como vamos a tener realmente unas buenas digestiones. En cualquier caso, si tienes malas digestiones, como te digo, primero revisa ese vídeo que te he comentado para recuperar la acidez estomacal, pero transitoriamente, pues ten en mente que sí que hay alimentos más fáciles de digerir. Por ejemplo, la verdura que está cocinada es más fácil de digerir que la verdura que está cruda. Por tanto, por ejemplo, por la noche, cuando ya más apagadas están todas las funciones digestivas, es mejor no meter verduras crudas, sobre todo en cierta cantidad, si tenemos problemas intestinales. Por ejemplo, pues alimentos con gran cantidad a lo mejor de grasa o carnes más grasas, como puede ser un gran entrecot, pues mejor no meterlo por la noche y meterlo más en las horas donde hay luz, por el día, en la comida que tienes mayor capacidad digestiva. Pero todo esto teniendo en mente que estás buscando solucionar un problema de base, ¿vale? Pues eso, carnes magras son más fáciles de digerir que carnes un poquito más grasas, lo mismo, alimentos como puedan ser unas aceitunas va a ser más fácil de digerir que un queso curado, pero esto no quiere decir que sean malos alimentos, quiere decir que si tú ahora mismo tienes un estado intestinal donde sufres con estos alimentos, tienes que superar o por así decirlo, solucionar ese problema de raíz que está haciendo que estés digiriendo mal estos alimentos que deberías digerir perfectamente.
¿vale? Así que ten esto un poquito en mente y luego quiero terminar pues comentándote algunas prácticas que sí hacen que tengamos malas digestiones. ¿Qué es lo que tenemos que entender en primer lugar? Si comemos estando estresados, muy atacados, muy nerviosos, nuestra digestión va a ser nefasta. Entonces, nunca debemos comer en este estado. Si tenemos que comer sí o sí, hacemos un ejercicio de respiración, de relajación, donde hagamos 20 respiraciones profundas. De esta manera cambiaremos el estado de nuestro sistema nervioso, priorizaremos el sistema parasimpático, que es el que puede garantizar una buena digestión. Otras prácticas muy negativas que empeoran las digestiones es el hecho de beber agua durante las comidas, bastante cantidad de agua. Justo antes de comer, pues tomarte un vaso grande de agua, durante la comida beber bastante agua. Esto lo que hace es diluir los jugos gástricos y dificultar nuestras digestiones. Y también, pues al final, si estamos con problemas intestinales y estamos mezclando muchísimos tipos de alimentos en una misma comida, pues empezamos a mezclar que sí, diferentes tipos de vegetales, diferentes tipos de carne, metemos huevos, metemos carne, pescado en una misma comida, metemos diferentes fuentes de grasa, metemos frutos secos, metemos queso, metemos aguacate. Toda esta complejidad va a hacer que tu digestión sea más pesada. Entonces tienes que tener en cuenta en el contexto en el que estás, primero solucionar los problemas de raíz, que es esa acidez estomacal, también regular la microbiota, que tienes un vídeo aquí donde te hablé también de la microbiota, y luego poco a poco ir cada vez teniendo más tolerancia a nivel digestivo, que estoy seguro de que si eliminas lo que te hace daño y empiezas a dar lo que te hace estar bien, lo conseguirás resolver poquito a poco. Sin más dilación, decirte que puedes apoyar mi trabajo y además obtener contenido exclusivo en Patreon, tienes justo abajo el enlace. Que no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal si te aporta y que compartir mi contenido es lo mejor que puedes hacer por mí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.